En este sentido, muy especialmente agradecer a los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social, a sus autoridades, a todos los equipos y a todas las personas que están aquí, queridas colegas profesionales de la educación. Este logo, sí, que va a acompañar la presentación, es del espacio que mencionaba Bettina, a quien agradezco la presentación tan amorosa. Este espacio se llama, decía, Regional, Interdisciplinar, Interculturalidad de Infancias. Creo en los sueños. Mucho antes de la pandemia soñamos establecer un debate interdisciplinar desde nuestra América, desde la región, y así fundamos este espacio que les invito a que nos acompañen en nuestras redes, en nuestra página web, para aportar y que ustedes además traigan voces a ese espacio, ¿sí? Con artículos, con Sentipensares, en nuestro Instagram. Participen, aporten, porque así aprendemos y yo lo necesito. Anclados en una perspectiva de derechos, entonces, que es lo que creo fundante, partimos del escenario cotidiano, como el que ustedes atraviesan, sienten, encarnan cada día en cada CDI. Lo hacemos para leer nuestros mundos desde una mirada crítica, esperanzadora, descolonizadora, yo digo pensando con el corazón. Ustedes me van a ir contando qué les parece, ¿sí? Después va a haber unas preguntas muy breves, pero me encantaría que de pronto alguien levante la mano y me diga, de esto creo tal cosa. Decía entonces en esto de pensar con el corazón nuestros gestos, adentrándonos, metiéndonos en su espesor como una gran oportunidad para comprendernos, lo que también es un desafío, como decían recién los ministros. Trabajamos desde la diversidad cultural como riqueza, en una convivencia, ¿sí? La inclusión solo se concreta cuando hablamos de convivencia, como traía el señor ministro. Una convivencia creadora y respetuosa de la heterogeneidad y más aún de la excepcionalidad infantil. Así nos proponemos construir síntesis, ¿sí? Nuevos comienzos, nuevos consensos, y en esto tengo que citar la enorme labor que ustedes han logrado construyendo en forma tan colaborativa, respetuosa y participativa como es el diseño curricular para el nivel inicial de esta querida provincia. Gracias por abrirme un lugarcito ahí, gracias por abrirme un lugarcito en esa revista tan maravillosa también. Vamos a ir a esta diapo. Nos vamos a invitar a vibrar con obras de arte y a sentipensar este rol que como educadores todos los días ejercemos, comprendiendo a la diversidad cultural como referencia de nuestro hacer pedagógico, con el fin de aprender otra vez a convivir en ella, según dice el diseño. Yo elijo una mirada interdisciplinar, como traía Bettina. Sinceramente voy a hablar varias veces de los espacios inter. Creo profundamente en el espacio inter, también en lo interdisciplinar. Estoy aquí por un acuerdo interministerial. Nos convoca esta mañana por un trabajo compartido, intersectorial, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes lo conocen, lo pisan con el corazón cada día, pero vamos a ir hablando de este espacio inter en el que yo, para pensar o sentipensar la educación infantil, elijo poner en diálogo la sociología de la cultura, la antropología del cuerpo, voy a hablar bastante del cuerpo, y de las artes. Porque la verdad les cuento que además ven del jardín, mis años más hermosos desde lo laboral fueron en el jardín. Trabajé muchos años en jardín maternal, pero también vengo de la danza, entonces está todo mezclado ahí, es un espacio inter. En este sentido, en el marco de este encuentro también, hacer foco en la alfabetización cultural, en sus aprendizajes fundacionales,
para habitar respetuosamente nuestros pluriversos. Y cuando digo fundacionales, me voy a apropiar de algo que vi en ese maravilloso video cuando dijeron semilla fundadora del aprendizaje. Les aseguro que no nos pusimos de acuerdo entre todas las cosas que van a pasar hoy, entre los señores funcionarios, entre ese video y lo que traje. Decía entonces, aprendizajes fundacionales para habitar respetuosamente nuestros pluriversos, y no digo universos, para poder leerlos mientras encarnamos desde la vivencia nuestros bienes culturales, nuestros bienes simbólicos. Mientras ampliamos nuestros repertorios culturales y conocemos el patrimonio que nos abriga, que nos da arraigo, porque además no se ama lo que no se conoce, lo que no se encarna. Abrir ventanas al mundo desde el jardín mientras descubrimos la oportunidad de humanizar lo inhumano. Humanizar, traía la señora ministra. Mientras nos abre la posibilidad, además, de visibilizar lo invisibilizado. Y voy a hacer foco en el territorio de los cuerpos, les decía, porque creo que es ahí donde conformamos nuestra identidad. Pensemos en identidad por algo que va a pasar al final. Es ahí donde se inscribe nuestro estar siendo, claramente el de cada niño. Es ahí donde yo creo que, ¿saben qué sucede? Construimos nuestra soberanía cultural. Todo sucede en nuestros cuerpos. Campo, superficie relacional. Vamos a ir desenvolviendo este diálogo en la línea de Freire y de Manuel también, porque vamos a trabajar con preguntas. Creo en las preguntas. Las preguntas son como el motorcito, me dicen que sí. Y allá también. Las preguntas creo, y ahí se sonríen, las preguntas creo que son el movimiento del pensar. Nos permiten, después de hacer, pensar para volver a hacer juntos, ¿sí? Son las autopistas de ese pensamiento sensible. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. En este sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad? ¿De qué hablamos de cultura, de primera infancia? ¿Por qué de cuerpos? ¿Por qué de humanizar? Muchas preguntas. Y también, ¿por qué pensamos o pienso al gesto pedagógico como poesía? Esto no es una romantización, Esto es una militancia comprometida y esperanzadora de cada día. La primera, ¿por qué elegí esta obra? Bueno, sinceramente porque la amo, porque me parece muy hermosa, porque es de un artista plástico de Corrientes, José Mizrahi, no sé si lo dije bien, y porque me preocupa desde dónde partir y hacia dónde ir. Entonces sentí necesario traerla porque creo que es fundante partir de la tierra. Esto para mí es la tierra correntina y mucho más, porque aprendí un montón en cada encuentro. Me parece que es la tierra la que nos abriga, la que nos permite descubrir colores, matices, sutilezas. ¿Y no es un poco eso lo que hacemos cada mañana, cada tarde en el jardín? No se trata de esa posibilidad de ir abriendo espacios para que emerja lo propio. Los chicos leen su mundo con los pies en la tierra, con el bagaje de sutilezas, como decía, que portan en su memoria y en su piel para poder interpretarla. Dice Meliá, es un sacerdote catalán que dedicó su vida, luego de que conoció la lengua guaraní, dedicó su vida a investigar, a defenderla, a escribir. Él decía, el niño y la niña al nacer caen en una tierra, en un hueco que lo acoge como nuevo seno, del cual poco a poco se levantará como plantita que brota y crece para no confundirse con la mera tierra. Al caer como semilla en la tierra, en realidad cae en un campo cultural, cae en un tecó. Nos proponemos entonces una educación situada, pertinente, y eso es efectivizar derechos. Eso es mirar con ojos de ternura a cada niño.
y mirarnos también con esos ojos cada día, según el diseño, para dar sentido a las relaciones del sujeto con el medio sociohistórico-cultural donde está inserto y del cual está aprendiendo. Vamos a esta imagen. ¿Qué les sugiere? ¿Qué les parece? ¿Por qué la habré traído? ¿Por qué pregunta? Lo primero que les aparezca, ¿eh? ¿Qué? América al revés. América al revés. ¿Y por qué estar al revés? Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Está de cabeza. Bueno, primero elegí Nuestra América porque voy a traer artistas plásticos de Nuestra América. Segundo, porque América del Sur. ¿Es América del Sur? Ustedes saben que este territorio tan querido se llamaba Abya Yala. Nuestra América, como la llama José Martí, allá me dicen que sí. Nuestra América, así él la llamó en su obra fundante, tenía un nombre y se llamaba Abya Yala. ¿Y por qué desconocemos tanto ese nombre? Bueno, esto es la colonización pedagógica. Entonces, ante la pregunta, ¿Nuestra América del Sur es del sur? Elijo esta obra para mirar y mirarnos desde el pensamiento crítico, como menciona el diseño. Aquí se instala una perspectiva ética, estética, pedagógica, metodológica y sobre todo, como dije antes, muy lejana a una romantización, sino que tiene que ver con una convivencia comprometida y respetuosa de la otredad, como es la educación intercultural crítica contemporánea. Tenemos mucho por hacer juntos y este diseño nos lleva a eso, nos conmueve, nos motoriza a transformar la cotidianeidad pedagógica para hacerla más pertinente. Este es el verdadero quiebre que implica habitar la pregunta, habitar el cuestionamiento como organizador de lo que ofrecemos todos los días en la tarea pedagógica. Yo sé que entramos cada mañana, cada tarde, en estas largas jornadas, entiendo que ustedes es hasta las 7 de la tarde, y el vértigo muchas veces nos lleva, y asienten. Pero la pregunta es, ¿hacemos lugar para el cuestionamiento? ¿Hacemos lugar para la pregunta? Nos va a hacer bien. Toqué esto, perdón. Bueno, decía entonces, preguntas para que nos permitan acercarnos a ¿qué? ¿Para qué el acto pedagógico? ¿Por qué? ¿Hasta dónde intervenir? ¿Desde dónde intervenir? ¿Sí? Todo esto para revisar juntos cada mañana y cada tarde este encuentro, esta conversación educativa. Ahí estamos en una instancia fundante donde me parece que es importante, incluso esto es lo que trae esta perspectiva, la oportunidad de descubrir dónde extrañarnos de lo cotidiano. Poner ojos de asombro, como los de los chicos. Sin desear, a veces se naturaliza lo injusto, ¿no? Recibimos legados, venimos de una educación homogeneizante. Bueno, ¿dónde está aquello que es injusto, aquello que no es pertinente para poder revisarlo? Yo voy a estar hablando, lo conversábamos muchas veces con Betina. Yo me voy a focalizar en ese acto, en esa ceremonia mínima de la conversación educativa. Me parece que es tiempo, ustedes lo vienen haciendo, es tiempo de aunar, ¿sí?, cuerpos, brazos, corazones, para pensar en eso. Lo demás lo aprendemos en la bibliografía, pero me parece esa necesidad de conectarnos con lo más profundo de la conversación educativa una gran invitación para transformarnos. Profundizar la mirada intercultural crítica en la celebración de la conversación educativa es una instancia de descolonización, transformación, creación y sobre todo de efectivización de derechos. Decía desde dónde partir
Bueno, ¿desde dónde conmovernos? Yo creo que sin duda desde la pasión. No podemos estar haciendo lo que hacemos si no es desde la pasión. ¿Sí, Betina? Sí. Pero también desde otro lugar. No traje obras de Berni, pero ¿se acuerdan de Juanito Laguna? Sí. Bueno, a mí Juanito me produce un profundo dolor cuando veo, por ejemplo, una obra de ese niño que está junto a ese lugar que no queremos para ellos, ¿no? Y eso le podríamos poner malestar. Malestar, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Qué más? Indignación. Me gusta. ¿Qué más? ¿Perdón? Cuestionamiento. Sin ninguna duda. Entonces, yo creo que nos vamos a conmovernos desde la pasión, pero vamos a conmovernos también desde la indignación, desde el del malestar, desde el cuestionamiento. Y acá hay algo, a mí me gusta mucho, ¿lo conocen a Rodolfo Kusch, un filósofo argentino que vivía en Maimará? Bueno, es maravilloso leerlo. Me atrevería a decir que uno empieza a leer Kusch y vuelve, y vuelve, y vuelve. En cuanto a eso de la indignación por lo injusto, por lo invisibilizado, creo que lo que atraviesa esa representación es la mirada colonial, es lo que es la mirada hegemónica. Hoy estamos llenos de gestos hegemónicos, ni que hablar con las infancias, ¿no? En este sentido, él dice que a nuestra América le pasó algo muy doloroso. El colonizador trajo, entre comillas, insisto, entre comillas, lo pulcro, la pulcritud. Y leyó lo nuestro como lo leyó desde el hedor, ¿sí? Lo feo. Esto suena como muy fuerte, ¿no? Son una polarización muy intensa, sin ninguna duda, pero yo les invito a revisar si esto no es real. ¿Con qué ojos muchas veces se mira lo que es profundamente americano? Con esos ojos. Y nada más lejano a la realidad. Y los historiadores nos cuentan claramente, después de horas de estudio en archivos, no desde la presunción nada más, que el colonizador se encontró con algo que era justamente nada más lejano a ese hedor. Aquí los pueblos indígenas vivían en contacto con la naturaleza, con el acceso al agua, al sol, a la vestimenta que les permitía que cuando la cambiaron, por ejemplo, los pueblos Selknam, ¿sí?, en Tierra del Fuego, empiezan a extinguirse cuando les quitan la posibilidad de vestirse como se vestían. Todo era un diálogo integral con la naturaleza. El colonizador bajó de los barcos y no venían precisamente con un hábito muy pulcro. Bueno, así se fue leyendo, ¿sí? Malinterpretando de alguna manera, con ojos que no eran los nuestros, lo que somos. La interculturalidad crítica comienza a sembrar, como decía la colega, el cuestionamiento, yo digo, en la defensa de los derechos del sur, para hacer visible esa herida colonial y construir pensamiento crítico. Pensar en y desde nuestra América, construir arraigo, porque sin esto la colonialidad del saber, del hacer, del pensar, del sentir, precisamente afecta, construye la colonialidad del ser, y de ahí nos separa de esto que son las sabidurías ancestrales, populares y legítimas, por su parte. Desde la educación infantil lo que nos proponemos entonces es gestar, mediante esta perspectiva, una pedagogía de la diversidad. Yo diría de la excepcionalidad, mirándonos con nuestros ojos en el sur y desde el sur, una pedagogía basada en el diálogo de saberes, en la negociación cultural y en algo más, que es legitimando el consenso, pero no puede haber consenso si antes no hay conflictos, ¿sí? ¿Vieron cuando a veces se trata, me dice que sí la colega, tratamos de edulcorar el conflicto? ¿Sí? ¿Pasa?
Sí, nos pasa más allá de nuestra tarea, ¿verdad? Bueno, el conflicto es parte de la vida humana, el conflicto es parte de la tensión necesaria que la educación intercultural crítica abre para construir nuevos mundos, ¿sí? Hay un filósofo, Edgar Morin, que dice, maravilloso, es un señor que con 98 años, sobreviviente del Holocausto, sigue escribiendo y sigue dando charlas. Él dice que solamente del caos nace un nuevo orden. Y cuéntenme, cada mañana y cada tarde, ¿no hay varios caos? Bueno. Sí, las prácticas educativas, creo, se ponen en tensión. Quedó ahí el caos. Bueno, se ponen en tensión cuando la diversidad, ¿sí?, se asume no como problema, ¿no?, sino sería problema desde la mirada colonial, blanca, patriarcal, estructural, por el cual la diferencia se instala como diferencia desde esa matriz, ¿no?, desde ese poder racializado. ¿Diferente de qué?, me pregunto. Cuando decimos es diferente de qué? ¿De qué modelo? ¿De qué modelo hegemónico? Diferente entonces de qué es la pregunta. Es fundante y creo que aquí como política pública, ¿sí?, es maravilloso que un acuerdo y además intersectorial, interministerial, se ocupe de repensar en comunidad todas estas cuestiones. Puede haber el deseo, pero hace falta el trabajo conjunto, como decía el señor ministro, ¿sí? En ese sentido, abrir este espacio de debate me parece que nos hace muy bien, porque en su ausencia se acomodan las resultantes de la educación homogeneizante de la cual venimos, incluso no solo en nuestro gesto cotidiano, sino en la formación profesional y en la producción y distribución del conocimiento, ¿sí?, porque ahí anidan también muchos gestos de dominación. Nos vamos a esta obra de Le Parc que se llama El largo camino. Claramente este diseño es un largo camino que es inacabado, que continúa, fruto de esta comprometida construcción conjunta de todos los colegas que están aquí y por la decisión de las políticas públicas que lo avalan, y aloja algo que a mí me encantó desde el primer día, que es una mirada intercultural crítica. Vamos a esto. ¿Qué es un diseño? ¿Qué les parece? ¿Qué es el diseño? ¿Cómo lo sienten así de una? La primera palabra que aparece. ¿Perdón? Documento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? Guía. Por supuesto. ¿Qué más? Guía otra vez. Modelo. Muy bien. ¿Les parece bien si yo sumo que es una enunciación situada de lo que pretendemos que ocurra con los chicos? ¿Les parece bien? Bueno, es el testimonio de una política de Estado hacia una educación de calidad, de una intencionalidad pedagógica consensuada, donde debe haber habido caos, debe haber habido conflictos y tensiones, ¿cómo no? Y llegaron a donde llegaron después de eso, habitando ese debate, ese sano debate. Ahí emerge en este documento, en esta enunciación, el hacer propio de Corrientes, ¿sí?, para garantizar democráticamente el acceso equitativo de todos los niños a la educación como derecho humano. Y acá hay otro señor que se especializa en la cuestión de la ética, ¿sí?, en la conversación educativa, que se llama Carlos Cullen. Él dice que a veces es difícil precisar los matices del abanico curricular porque la colega dijo modelo, pero resulta que ese modelo nos invita a descubrir sus matices, ¿no? En esos matices se despliegan las prácticas educativas y acá voy a algo central. Yo estoy muy feliz de estar aquí porque creo profundamente
en este conjunto de personas que hacen a la educación como esto, como algo, un derecho humano de calidad. Y no voy a hablar de recetas, no creo en las recetas. ¿Ustedes creen en las recetas? Claro, ¿qué me van a decir? ¿Que sí? ¿No me van a decir que sí? Bueno, yo no creo en las recetas, definitivamente, porque no construyen pensamiento crítico. Yo confío plenamente en ustedes, ¿sí? Confío en el criterio que como educadores todos los días construyen. También creo en el debate interdisciplinar, también en la evaluación como en el diseño desarrolla Lila Spakovsky. Creo en esa criticidad y en esa creatividad cotidiana para transponer algo en esto del debate interno, para transponer algo que decía antes. A mí me pasó, quizás a ustedes también, esto del vértigo de la sala, que a veces es también hasta algo de soledad, ¿no? Porque es tan vertiginoso el atender, el educar y criar conjuntamente toda una jornada, que a veces nos pasa que hasta nos encontramos en cierta soledad, aunque tengamos un colega al lado. Terminó la jornada y nos atravesó lo que sucede con los más chiquitos, y ese es el material desde donde volver a pensarnos. Entonces, sin criterios, con los chicos, pero sí con los chicos, pero sí con las colegas. Entonces, a lo que decía al principio, hacer, pensar para volver a hacer, nos hace construir prácticas pedagógicas cada vez más pertinentes, apropiarnos de los diseños hacia la justicia educativa, como traían aquí las autoridades. Esto, bueno, yo creo mucho creo en la escucha atenta, en la disponibilidad genuina, respetuosa hacia los chicos, pero también hacia nosotros, ¿no? Cuestionando toda asimetría que muchas veces está subyaciendo en el diálogo con las infancias y no nos damos cuenta. ¿Dónde? Otro autor, Rancière, se enamoran si lo leen. ¿Por qué? Él habla del maestro ignorante. Y en este sentido, así como digo, sin recetas, y creo profundamente en los saberes y haceres que ustedes construyen todos los días, también saben, yo creo que ignoramos muchísimo del capital simbólico que cada niño porta en su cuerpo, que le ha sido legado desde sus ancestros, que ha sido legado desde sus papás mirando a futuro. Entonces partir desde ahí, porque se supone que ignorar lo que ignoramos también es una asimetría. Y este punto es relevante porque es importante revisar si la formación docente, ¿no? Esta formación profesional que todos los días construyen, nos permite conectarnos con lo ignorado. Y esto necesita de una demora. La infancia es una demora maravillosa. Morar en la infancia necesita de una demora. Ahí conectarnos con los docentes que nos acompañan, con los educadores, con los chicos, con las familias, con la comunidad educativa entera. Sí, ayer hablábamos con Betina. La cocinera de un jardín maternal donde yo trabajé me enseñó a hacer un locro que nunca repetí porque no me animé. Maravilloso. Pero no era ese locro exquisito, no. Era el gesto, el legado cultural que portaba en la dedicación amorosa con la que ella nos preparaba una comida. Entonces, esto es integrar a todas las personas que hacen día a día la conversación educativa. La colega me dice que sí. Y es inolvidable. Yo ese sabor del locro ni pretendo lograrlo. Bueno, esto habla de construir una interacción equitativa basada en el respeto y la valoración de la diversidad, que es cultural. Te podemos decir por qué es cultural. Nos vamos a esta obra. Hablamos del diseño y su mirada intercultural y volvemos a lo inter, ¿no? Interministerial, intersectorial, interpersonal, intercultural, interfaz.
Esta artista plástica es argentina, está en la página web de nuestro espacio Interculturalidad de Infancias. Hay un segmento que se llama Inspiraciones, donde la propuesta es conmovernos, ¿sí? Inspirarnos a partir de obras de arte. Yo creo que esta obra nos invita a pensar en el espacio interfronterizo, ¿no? Esto que hay entre cada uno de nosotros, entre los niveles del sistema, entre las salas, entre la sala que dejamos y la sala a la que vamos, entre el logro que alcanzamos y el estadio anterior que queda atrás. Les invito a pensar en los espacios inter. Y yo les aseguro que vamos a descubrir muchos, entre mis estadios en mi vida, ¿no? Entre lo que fuimos y lo que queremos ser. Creo que en esos espacios se dialoga, se tensiona, se construye, nos encontramos con nosotros y con un otro, resignificamos aquello que heredamos para aprender y desbordar los bordes de esas fronteras. En la proximidad de ese espacio inter se crean los andamiajes necesarios para aprender, para enseñar. Nos transforman el mundo, amplían sentidos, construyen esas nuevas lecturas. Y ahí se despliega algo fundante, que es la experiencia sensible. Algo que tiene que ver con nuestros aprendizajes fundacionales, con esa semilla fundadora. Habrán leído, habrán escuchado de Vygotsky. Bueno, él es el constructor, ¿sí? Quien crea la idea del constructivismo social, y él habla de la zona de desarrollo próximo. Bueno, claramente, en esas fronteras, él trae muchísima información maravillosa para descubrir al medio, entendido desde el plano social y cultural, no solamente físico, que por su parte también es alfabetizador, creando ese territorio donde se reespirala la potencia de los vínculos, donde emergen representaciones, fricciones, conflictos y caos. Por eso también considerar reflexivamente al espacio que nos rodea como alfabetizador. Es el territorio donde se arraigan entonces, y tal como decía ese video hermoso, aprendizajes, inicios, transformaciones. Habitando la potencialidad transformadora del espacio inter, se conforma, a ver si les gusta, una morada común. Ahí donde es domiciliar lo que somos y soñamos desde la más temprana edad. ¿Vieron cuando decimos, cada chico es un mundo? ¿Lo dicen? Yo lo he dicho un montón. Bueno, esto supone un intercambio y una negociación constante entre diversos mundos, ¿sí? El mundo de cada niño, el mundo de la sala, el mundo del CDI, el mundo de la familia, de la comunidad y de todo lo que va más allá de ella. Ahí conviven, y por eso debemos hacer que se respeten los mundos posibles sin preeminencia de ningún legado cultural sobre otro. Esto tiene que ver con una perspectiva que se llama geocultural, atendiendo a algo que es insoslayable, que son nuestros contextos, ¿sí? Lo que somos, de dónde venimos, lo que soñamos también, con la firme intención de cuestionar las miradas de la colonialidad acerca de esos contextos. Nos vamos a esta obra. El artista plástico se llama Puente, pero más allá de eso, a mí me sugirió un puente. ¿A ustedes? ¿Qué les sugiere? Un túnel, sí. ¿Qué más? Sí. Puente, y por qué no túnel, para pensar en las culturas. Vamos a pensar primero de qué se trata para mí hablar de cultura, ¿no? Elijo una perspectiva relacional donde la pienso como esta forma integral de vida creada social e históricamente por una comunidad para resolver las relaciones, a ver si están de acuerdo, vamos paso a paso, las relaciones consigo,
con los otros, con la comunidad que nos abriga, con la naturaleza, con lo sagrado, y hoy empezamos a incluir la ciencia y la tecnología para dar continuidad y sentido a nuestra existencia. La cultura está construida por un conjunto de saberes, haceres, decires, prohibiciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos, emociones, que se transmiten de generación en generación y se recrean, porque eso vienen a hacer los niños. Daniel Biglietti dice, se necesitan niños para amanecer. Bueno, ellos nos traen la posibilidad de recrear, así como cada día, estos legados culturales, y mientras lo ponen en diálogo, no solo con los otros, sino consigo también. Por aquí, la alfabetización cultural. La persona desde su nacimiento explora y despliega un amplio abanico de disposiciones que trae consigo mientras las internaliza, reproduce y apropia, cobrando sentido solo en la sociedad que lo cobija. Brunner dice que la cultura nos da forma a la mente. También se habla de estructuras culturales. Bueno, una u otra nunca son algo acabado, están en permanente contradicción y en permanente construcción, como ese amanecer de Biglietti. Los chicos nos vienen a contar que todo está en una permanente construcción, donde dialoga además pasado, presente, futuro, y esto también pensarlo, ¿no? Porque esa idea de continuidad de la vida humana que por su parte se sostiene en nuestros cuerpos. Cultura entonces es crear, a ver si están de acuerdo, producir, recrear, legar, compartir sentidos desde el plano individual, social, espiritual, corporal, en la complejidad de los vínculos, que por su parte lo son, en un movimiento espiralado y continuo. Cultura, presencia de sentidos hasta en nuestros más pequeños gestos, incluso de nuestros silencios, ¿sí? De cómo nos sentamos, de cómo nos ubicamos en el jardín, ¿sí? Las culturas, bueno, después voy a contar algo muy lindo, escuchando cómo son los jardines en distintos lugares del mundo. Nuestros gestos, les pregunto, ¿expresan lo mismo en distintos contextos? No, ni se nos ocurra abrazar, por lo menos como hago yo, a una persona de una cultura oriental, ¿sí? Entonces nuestros gestos resultan aceptados, abrigados, invasivos, rechazados, según nuestras culturas. Eso pasa en el jardín. Aquí la perspectiva intercultural crítica, que nos recuerda estas preguntas y nos dice otra vez que una educación solo cobra sentido si es situada, si comprende, respeta y abriga el contexto que porta cada niño. Gracias. Perdón, no me di cuenta de eso. ¿Todo bien? No, gracias. La llevamos, ese contexto, ¿saben dónde? Inscripto en la piel, la de nuestra y la de nuestros ancestros, bajo el cielo que nos cobija y la tierra donde la vida nos puso. Comprender la educación infantil desde una perspectiva geo e intercultural para mí es central, desde mi sentipensar, porque implica cuidar, a ver si están de acuerdo, la trama, la urdimbre relacional que pone en diálogo lo relacional, lo histórico, lo personal, lo social, sabiendo que no hay existencia que no tenga anclaje en el suelo. La educación tampoco tiene anclaje si no se arraiga. Reconocer la educación desde esta perspectiva es abrigar a cada niño como ciudadano intercultural desde la cuna, lo que refiere a descolonizar desde el ser y descubrir el orgullo y el desafío de ser quienes realmente somos. Para Kusch, la cultura es el horizonte simbólico compartido, horizonte que se hace propio en el acto humanizante, como decía la ministra, de morar sensiblemente en él. Y yo digo, con el oído pegado en la tierra. Vamos a ir a un video
A ver qué les parece. Les invito a escuchar con el corazón a una niña. Sí. Ahí había un final de que ella decía Inti tata, ¿verdad? Bueno, así como ella, los chicos llegan portando su capital cultural en la piel, grabado. Esto es conectarnos con ese capital cultural, para mí es morar en la demora de la infancia. Estar siendo con los chicos, su estar siendo único, singular. Es un tiempo de detención, de disponibilidad, de escucha, de ternura, de asombro, de voces, de gestos, y todo aquí se graba en los cuerpos. El capital cultural de esa niña estaba grabado en su cuerpo, en su voz, en los tonos, en los tiempos con que hablaba. No hablamos igual todos, ¿verdad? En su mirada. Fíjense cómo ella dirigía su mirada hacia afuera, que me permite soñar qué habría alrededor de ella. A lo mejor le estaba hablando a la naturaleza, ¿no? Bien, ahí se inscribe, decía, lo que somos, lo que fuimos, lo que recorta en nuestra piel, pero lo que va más allá de ella y que nos hace definitivamente parte de la madre naturaleza. Los cuerpos portan memoria y a la vez se conforman desde el inicio de nuestras vidas con un otro. Por eso la importancia de lo que hacemos cada día con los chicos. Nuestros gestos conforman el cuerpo de cada niño. Lo hablábamos ayer con Betina. Los cuerpos evidencian etnia, nacionalidad, género autopercibido, religión, edad, clase social, las cuestiones de poder que nos atraviesan, todas categorías de análisis cultural que abriga la educación intercultural crítica contemporánea. En los cuerpos yo digo que erupciona nuestra excepcionalidad, la diversidad que trae a nuestra realidad otros mundos para complementarnos, para completarnos, quizás. Y esa diversidad despierta las más variadas representaciones. Antes decía, ¿diferente de qué? Bueno, el problema no es la diferencia, la singularidad, sino los modos de mirarla, que nos convierten y convierten a los más chiquitos con esos actos que nos conforman en oportunidad o amenaza. ¿Qué les parece? ¿Abrigan o excluyen? Marcan infancias, conforman subalternidades, vulneran derechos o los habilitan. Parafraseando a un antropólogo francés, él dice que la diversidad muta hacia el estigma. Entonces, desde el estigma resultante de una mirada adultocéntrica y europeizante, surgen de todo: invisibilizaciones, negaciones, exotizaciones, que se fueron acomodando a lo largo de los siglos en nuestros cuerpos, disciplinando la experiencia de un otro y de sí también, porque nos afectan. Y mientras tanto, niegan esto: dignidad, ternura, abrazos. La pregunta aquí sería, ¿cuántos pibes hoy portan estigmas en su piel?
Esto nos habla de lo más atroz de la mercantilización de la vida y nos recuerda que esas múltiples representaciones no desaparecen a lo largo de los siglos, solo que mutan a través de los tiempos. Descubrirlas, detenerse y pensar en los cuerpos es un quiebre ético y estético para integrar, para suspender inequidades. Esto nos sitúa en un entramado donde germina la semilla de la descolonización. Cuerpos para conmover la conversación educativa. Dice Elena Santa Cruz, una oportunidad de iluminar lo invisible habitando unos otros. ¿La conocen, Elena? Bueno, Elena también es parte de nuestro espacio. Ahora bien, una vez estábamos conversando con los chicos y yo les hice esta pregunta: ¿y qué hay más allá de los cuerpos? Y ahí empezamos a dialogar y hablaron de límites, ¿sí? Y ahí Juan Bautista, de 5 años, me dijo: los límites son de humo. ¿Qué tal? Bien, me hizo pensar claramente. En la complejidad, perdón, no, esa nube me hizo pensar. En la complejidad de los más variados continuum, el cuerpo no debería ser pensado dentro de sus contornos, sino más allá de él, ¿sí? Alojando un espesor donde se despliega ese interseccional que es lo común y de lo cual no podemos separarnos. Rita Segato, ¿escucharon hablar de ella? Es una socióloga argentina. Ella dice que somos las emanaciones de nuestros paisajes. Bueno, lo que somos trasciende nuestra piel. Más allá de los cuerpos, eso que Juan Bautista decía que eran de humo, está un territorio que es la corporalidad. Esto, si alguna me escuchó antes, yo lo traigo bastante. Cuerpos y corporalidad, ¿no? Es esa zona interfronteriza que reúne bordes, que habla de una nebulosa franqueable, conformando puentes donde transitamos en una dirección u otra, un espacio vinculante, donde circulan gestos, representaciones, memorias, atravesados siempre por ese estar siendo, por ese contexto que está grabado en la piel. Ahí los gestos avanzan, yo creo, para tocarnos mientras la conversación educativa entre ellos se despliega. Es el espacio que nos reúne y nos hermana, que elegimos que nos reúna o nos hermane. Es una situación de convivencia, una relación de reciprocidad. Todo esto sucede en el territorio de la corporalidad, donde nuestros cuerpos dialogan más allá de la piel, donde sucede algo fundante, que es donde construimos subjetividad. Esta obra también está en nuestra web. Me hizo pensar en una situación que me pasó hace muchos años. Entraba a mi jardín, al jardín, en el barrio de Boedo, en una escuela muy bonita, muy antigua. Entonces, mientras llegaba la persona que nos iba a abrir la puerta, vieron que las jardineras siempre llegamos colgando de cosas de nosotras. Bueno, así llegaba y esperando que me atendieran, y viene una mamá junto a mí y a su niño. Entonces ella se inclina muy amorosamente, lo abraza, le acomoda el delantal y le dice: y recuerda que no se note cómo hablamos en casa. La realidad, ellos venían de otra tierra, ¿sí? Eran de esta patria grande que nos reúne. Y la verdad es que en ese momento, cuando yo escuché lo que ella le estaba queriendo decir, me dolió en el alma y fue un profundo malestar. ¿Qué hicimos nosotros para que un niño no pueda hablar al ritmo de su tierra, ¿no? Que su lengua le marca?
no me sale la palabra, pero es como indisociable no llevar puesto el ritmo de nuestra lengua. En un Instagram que hicimos en Interculturalidad, una colega mapuche me dice, no, lo que pasa es que yo cuando era chica, es docente intercultural de mapuche. Entonces, fíjense, años de trabajo, y me dijeron, lo que pasa es que yo de chica hablaba mal. Y se detiene ella en el Instagram y me dice, ¿cómo hablaba mal? Yo no hablaba mal, yo hablaba con el sello de mi lengua mapuche. Es inescindible de nuestro cuerpo y de nuestro estar siendo. Bueno, entonces eso que escuché me invitó después de muchos años y a partir de allí a seguir indagando en esto que es la diversidad como atributo positivo para legitimar, ampliar, enriquecer las narrativas culturales y para la docente me dice que, la colega me dice que sí, como oportunidad de completar nuestros mundos. En esa diversidad yo amplío las narrativas culturales que recibí conociendo otras. El diseño dice, enseñar a los niños pequeños aquellos contenidos esenciales, tanto para sus desarrollos personales y sociales como para la ampliación y enriquecimiento de los repertorios culturales. Esto es derecho a la cultura. En la búsqueda urgente de un modelo de paz, porque esto hace a la paz, ¿sí? ¿Están de acuerdo que hace a la paz? Sí, una de las colegas de Interculturalidad que se integró ahora de México me dijo, no construimos la paz, construimos paces chiquititas. ¿No es hermoso? Paces chiquititas. Bien. Desde la potencia de este presente común buscamos construir futuros en comunidad y en paz. La exclusión de aquello que se aleja de lo culturalmente homogéneo conlleva indefectiblemente a la desintegración social. Nadie es superior a nadie, dice Freire. Nadie puede quedar afuera. Y esto lo enseñamos ¿desde dónde? Nosotras. ¿Sí? En cada jardín, en cada CDI. Sucede desde el nivel inicial como unidad pedagógica, en cada gesto humanizante para conformar nuevos mundos, donde otra vez traigo Freire, él dice, donde sea más fácil amar. Reflexionar juntos el hecho educativo desde el lugar de la pertenencia cultural, social y política, que no es partidaria, nos acerca a una pedagogía de la diversidad en un tiempo no apurado, como decía María Elena Walsh. Nos sitúa en esa demora de la ternura. Vemos así que se aprende desde lo pequeño y a la vez tan inmenso de ese encuentro cada día con los chicos. Podemos honrar la meta de humanizar lo inhumano, interpelar las desigualdades estructurales y las que aparecen, que afectan algo fundante, que es el buen vivir de las infancias. Inequidades cotidianas que afectan en la salud, en la educación, en la justicia social, en la visibilización y el respeto de las culturas, en la afirmación de identidades. Todas cuestiones que hoy mundialmente están afectando sobre todo a los más chiquitos. Efectivizar realmente derechos para construir algo, a ver si les parece, una escuela para la vida, desde la vida, en la celebración del gesto más delicado de la mediación educativa, como dije antes, sin recetas, con los chicos, para descubrir las sutilezas del acto pedagógico. Voy a detenerme en la cotidianeidad de lo relacional, ¿sí? Repensando las rutinas. ¿Qué momento? El diseño los describe como los organizadores estructurales de la experiencia cotidiana. Un tiempo de espera que los chicos esperan. A veces complejas, a veces más relajadas, también a veces caóticas, ¿cómo no? La ceremonia compartida de una merienda, como esta que nos trae, bueno, en realidad aquí están compartiendo algo más que una merienda para Figari, un desayuno, un buen día, ceremonia mínima de la despedida, del buen día, me dice la colega, de la conversación, de la escucha, de la mirada atenta, del cómo estás, que
abre a la escucha, del cómo estás, que no es el cómo estás porque sí, del qué pasó, que realmente abre a un tiempo que genera que la palabra pueda entrar, la palabra o el gesto, porque también a veces queremos ponerles palabras a todo, y las emociones y los sentires no siempre tienen una palabra justa, ¿verdad? Para eso la mirada, para eso el abrazo. El por favor, el gracias, determinan encuentros de un modo sensible, respetuoso, humano, amigable y sin duda algo a lo que apostamos tierno. Estamos hablando de prácticas culturales que educan, prácticas culturales que yo creo que nos sitúan, nos contienen y se asimilan, y aquí la pregunta, ¿podríamos asimilarlas a rituales? La llegada de cada día al jardín, el buen día, nuestra disposición corporal, nuestro abrazo, nuestra mirada, un hasta mañana sentido, te espero mañana. ¿Podríamos pensarlo en términos de rituales? Los rituales nos hablan de continuidades, hoy me voy para venir mañana. Hablan de inicios y de cierres. Y esto me ayuda también a ir algo más allá, que no es de hoy a mañana, sino la articulación entre las salas del nivel, ¿no? Comunidad pedagógica, decíamos, e incluso entre los distintos niveles del sistema que van mucho más allá a lo largo de la vida. Quizás transitarlos construyendo tramas interdisciplinares, ¿sí? Donde haya preguntas, diálogos, evaluaciones, disponibilidades, aportar a la estabilidad, ¿sí? En la incertidumbre que cada tránsito genera, porque la incertidumbre también es humana y el tránsito y la articulación no genera incertidumbres. Habitarla, la colega me dice que sí. Habitarlas juntos, ¿sí? Esto apunta a consolidar una trayectoria escolar integrada, como dice el diseño. Un ritual de pasaje que requiere saber acerca de los procesos singulares que vivieron los chicos, ¿sí? Cómo los fueron recorriendo, cómo fueron las secuencias de aprendizaje, el vínculo con las familias, el vínculo con los demás integrantes de la comunidad educativa, el vínculo con los espacios físicos, ¿sí? Que también es fundante. La construcción del conocimiento alcanzado, todo se conforma otra vez en el espacio inter para impugnar fragmentaciones y construir continuidades alojando diversidades. Chul Han, un filósofo surcoreano, dice: los rituales como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. La escuela no es el hogar, claramente, pero muchas veces se convierte en esto que nos reúne al calor del hogar, ¿no? Transformar el estar en el mundo, el estar siendo en la escuela para hacerla confiable, cálida, amable, armoniosa. Las continuidades generan rituales, hacen habitable el tiempo y el espacio propios de cada paso, demorándonos en un tiempo singular para construir morada, mientras nos dan estabilidad en la vida. Nos vamos a un video del dúo Karma. Porque vos hagas el cierre si quieres conversar con ellas. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tengo que ir cerrando? 15, para cerrar tenés 15 y para hacer las conversaciones con ellas unos 10 minutos. Ah, sí, perfecto. Sí, estoy bien. Estamos bien. ¿Conocen al dúo Karma? ¿Conocen al dúo Karma? Sí, se los recomiendo. Pim Pau, Brote Verde, no, Naranja Verde. ¿Qué otros les gustan mientras llega el video? Ahí bien.
Tendríamos que haber parado y bailar, ¿eh? ¿Lo volvemos a hacer? ¿Sí? Nos paramos. ¿Lo volvemos a poner? Sí. Les invito, por favor. La persona que está manejando todo me debe querer un montón. Un amor. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Nos movemos los hombros. Nos movemos las piernas. Muy bien. Ahí vamos. Ahí está. Y va. Nos podemos mover, ¿eh? Bueno, vamos a ir bajando ese volumen. ¡Bravo! Vamos a volver a la presentación. Gracias a esos cuerpos que me contaron que nos teníamos que mover. El diseño dice, el nivel inicial... Acompañar con las preguntas, voy llevando a los chicos los micrófonos. ¿Ya tengo que cerrar? Un poquitito. Bueno. Un poquito. Vos podés el micrófono y les llevo el micrófono a las chicas. Perfecto. Lo hacemos, como dijimos ayer, no tanto tiempo, 2 o 3 minutos. Perfecto, muy bien. Bueno, estábamos hablando de abrir la ventana. La cultura también incluye la relación, como decíamos antes, con la naturaleza. Tenemos que propiciar una mirada esperanzadora acerca del lugar donde se vive. Es una invitación a insistir con los chicos a respetar y a convivir en paz, escuchando los lenguajes de la madre tierra, ¿sí? Esto es una alternativa que también tiene que ver con algo que el diseño trae, que es la alfabetización ecológica. Escuchar los mensajes de la tierra, respetar los recursos naturales, revisar cómo gestionamos el ruido, la energía, la luz, los residuos, bueno, ni que hablar el uso de pesticidas, construir huertas en la escuela. Todo esto que hace al bien común de la naturaleza, entendida, como bien común, que no es otra cosa que nuestra casa común. ¿Cómo hacerlo? Con los chicos, escuchando su voz, porque los saberes del cuerpo que ellos portan nos hablan de ese respeto acerca de la naturaleza. El diseño también se ocupa de los lenguajes artísticos, ¿sí? Este decir de la colega Chabela Ibaldi de Uruguay es muy esclarecedor.
no me voy a detener a leerlo, ustedes lo tienen en el diseño. Vamos a ir apurando un poquito. Hablábamos de arte, hablábamos de naturaleza. La naturaleza es una obra de arte. Yo digo que el arte expresa la potencia del cuerpo, ese deseo irrefrenable de conectarnos desde el asombro. Una vez una niña mientras hacía una dactilopintura, ¿vieron cuando son parte de la dáctilo? Entonces abrió los ojos y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo cambiar el mundo. La creatividad es la celebración de nuestra grandeza, el sentimiento de que podemos hacer que cualquier cosa se vuelva posible. Es una celebración de la vida, de cada una de nuestras vidas. El arte como fiesta, dice Gadamer, una conmoción que surge a dejarse sorprender por la poesía, la danza, la música, el movimiento, el color, las texturas. El color de un atardecer. Una vez una nena de 4 años miró el atardecer y me dijo, ¿quién pinta el cielo todos los días para mí? Esto, bueno, le voy a decir, no era una alumna, era mi hija. Sí, el babero fue enorme, íbamos en la ruta, ¿sí?, a la costa, cuando mira un atardecer explosivo, de esos que son naranja, rojo, amarillo, violeta, increíble. ¿Quién pinta el atardecer todos los días para mí? Bueno, ahí, conectarnos con ese asombro, con esa celebración de la naturaleza, de la vida, del espacio físico, natural, personal, social, cultural y político, donde descubrir el mundo con otros ojos, siendo con los otros. Entre lo etéreo y lo corpóreo, cada creación deja una huella sintiente que sigue resonando en el cuerpo y en el alma. Sigue resonando en mí ese decir. La huella artística resuena más allá del tiempo, es asincrónica. Y esto nos permite dimensionar lo que hacemos cuando hacemos arte con los más chiquitos, ¿sí? Dimensionar que va muchísimo más allá de ese gesto aquí y ahora. Así cantamos, escribimos, danzamos, pintamos o simplemente nos abrazamos, porque ¿saben? El abrazo es la primer imagen de volumen que tenemos las personas. Al descubrir el cuerpo que abrazamos, ese brazo que nos rodea, se clava la huella de lo que mañana será esculpir una materialidad. Así que miren si no es importante un abrazo. Nos vamos a esta diapo de Sara Facio. Ella captó la mirada de esta nena, ¿no?, que a mí me parece muy significativa. Miradas de niños. La verdad es que podría invitarles a que cerremos los ojos y recordemos una mirada, la de ayer, la de antes de ayer, la de hace un año, y yo les aseguro que vamos a descubrir esos ojos que una vez un chico nos clavó una huella. Arte, infancia y cultura se imbrican en una relación inescindible. Si el arte salva lo distinto, alguien dijo, ahí está la diversidad, la excepcionalidad que se despliega en el estar siendo. En el cuerpo sucede todo. El cuerpo lo hace carne. El cuerpo manifiesta el saber que él alojó previamente. Así como dijo esa nena mientras hacía dáctilo, es la celebración del acto artístico el que me permite saber que puedo serlo todo, puedo hacerlo todo. Pensemos en esta posibilidad en tiempos en que los derechos se vulneran, en que a veces las infancias no tienen todo lo que necesitaran. Esta demora en el tiempo del arte es lo opuesto a la mercantilización de la vida, porque es permanencia que supera el tiempo habitual, una contemplación sensible para poetizar, para crear lazos de amor entre todo lo que nos rodea. Y voy a volver a esto después. Es el camino, como dice Carlos Escliar, para madurar hacia la infancia. Nosotras
madurar hacia la infancia también, como colegas que somos. Una vez, entre esos debates de cómo son los jardines, en un jardín intercultural había niños de diferentes lugares del mundo. Una nena de Israel nos contaba que los jardines allá son muy diferentes, entonces empezó el debate, pero ¿y el jardín cómo es? ¿Y qué se hace? Y un niño preguntó, bueno, ¿para qué sirve el jardín? ¿Para qué sirve el jardín? ¿Qué contestó la nena? ¿Y el jardín para qué sirve? El jardín sirve para ser feliz. Bueno, emociona, conmueve y nos precisamente sitúa en el desafío de crear aprendizajes fundacionales en un contexto feliz. Feliz, nos vamos a fiesta. ¿Podríamos pensar la educación educativa entonces como una fiesta cada día? Sí, me dice la colega, qué bueno. Deligny dijo que sí. Entonces, si él lo dijo. En sintonía con nuestra convicción descolonizadora, les cuento que los pueblos de nuestra América en la fiesta justamente transmitían legados culturales, transmitían saberes, transmitían la idea de conectar inicios y fines, como hacemos todos los días, en una continuidad integradora, como trae el diseño. Compartir saberes en zonas interfronteras para arraigarnos en el afecto, en la corresponsabilidad de vivir en el calor de la solidaridad. Me refiero a la necesidad aquí de una cultura del encuentro, reuniendo el ser y el estar, algo que es tan propio de la América profunda, tan propio de los chicos. Chicos para protagonizar su historia, trascendiendo el yo para latir en el espesor del nosotros. ¿Esto no es educar cada mañana? Frente a la descorporalización del mundo actual, donde nos manejamos con celulares, con virtualidad, que no niego que tienen una gran importancia, se trata de revisar, de revisitar el diálogo cuerpo a cuerpo, de conectarnos con esa infancia para que ellos sean los protagonistas, porque después de todo es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. Me voy a esta diapo. Y con esto ya cierro. Ojalá pueda volver a Corrientes a traerles mi libro, que está en el horno, en la imprenta. Y yo abro ese libro diciendo, y creo que vale para hoy: esta es una invitación a sentipensar críticamente los gestos, desde su potencia irrepetible, desde la elocuencia de sus significados y texturas, desde las representaciones que evocan, desde la posibilidad de encuentro y desencuentro que generan, desde la voz más profunda de nuestros cuerpos que en ellos emanan. Amamos educar, por eso podemos pensar al gesto pedagógico como poesía, así acentuar la verdadera trama humanizante del arte, la educación y la cultura desde la educación infantil. Poetizar, dicen los filósofos, es descubrir el lazo de amor que nos reúne con todo lo que nos rodea. Freire dijo, el acto educativo es un acto de amor. En este sentido, la interculturalidad crítica contemporánea implica un encuentro amoroso, respetuoso, hospitalario, tierno, esperanzador. Quizás sean tiempos de más hospitalidades, momentos de disponer una mesa generosa, compartir sin prisa la educación para la vida y acunar el ser de cada niño a su tiempo en la circularidad de esta tribu, en la anunciación de un nuevo comienzo, un comienzo que convoca a emancipación. Hablamos mucho de contextos. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, dos preguntitas. Aquí Manuel creo que dijo pensar, descubrir qué más es posible, ¿no? Dijo él. Bueno, en este sentido, descubrir qué más es posible, y les pido ayuda a los compañeros, les voy a preguntar, ¿qué más es posible hacer desde dos miradas? ¿Qué hace
hace único a mi CDI, a mi jardín? ¿Y qué lo hace profundamente diverso en su interior? Unicidad y diversidad. Pensamos rápido, rapidísimo, porque creo que quiero escuchar lo que sigue. ¿Quién se anima a contarnos muy brevemente qué hace único y qué hace diverso al interior del espacio allá? ¡Qué bueno! Ya apareció. Ahí va el micrófono. No. Bueno, agradecer infinitamente una escucha tan amorosa, sensible, participativa. Agradecer a las autoridades que tejieron esta trama hace tiempo y hoy en particular. Y queda mi corazón aquí para seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias.